Mónica, qué bien estar aquí un día más, ¿verdad? Qué bien que me hayas traído. Pero que te voy a traer yo a ti si estamos aquí las dos. ¿Y qué tal? Mira, pues creo que vamos a jugar a un jueguecillo para empezar, ¿vale? Venga. Un clásico, veo. ¿Qué ves? Pues una cosa. ¿Y qué cosa es? Pues una cosa que empieza por una letra. ¿Por qué letra? Por la R. 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 Referentes, Mónica. Referentes, que es lo que necesitamos, lo que hace falta todos los días. Y hoy es un programa importantísimo porque traemos a gente de la que aprender mucho. Muy interesante, así que vamos allá. Hola a todo el mundo y bienvenidos a Pienso, luego actúo, el podcast de Yoigo sobre el cambio y para el cambio. Andrea Compton, ¿cómo estás, querida? Estoy muy bien, muy contenta de tenerte aquí del programa que vamos a hacer hoy, que va a ser increíble. Sí, vamos a empezar con un juego, Sí, pero con todas las personas que nos siguen. exacto. Con toda la gente que nos ve, que es un juego que se está haciendo muchísimo últimamente para ver cuáles son nuestros referentes o qué nos viene a la cabeza, que es lanzar preguntas, vosotras contestad en comentarios o en vuestra mente, donde queráis. La primera pregunta, ¿cuál sería? Os vamos a pedir lo primero que cerréis los ojos. Sí. Y ahora, tú lo puedes ir haciendo. Cierra los ojos. Vale, venga, los cierro. Dale. Cierra los ojos. Y entonces, ahora, pensemos en alguien. Pedro Pascal. Vale, bueno, no lo Sí. digas, porque Perdón, si lo dices ya perdón, no... es verdad, no. no va así. Vale, cerramos los ojos y pensamos en alguien, en un referente que tengamos. Y ahora, lo pensamos durante unos segundos y ahora os pedimos que abráis los ojos y ¿es hombre o mujer? Será hombre, seguramente. ¿Es negro o blanco? Hombre, va a ser blanco, delgado, con un yate, va a estar de locos ese tío viviendo la vida padre. Eso es lo que pasa. De hecho, si Esto. pones en Google mujer guapa o no sé qué, te sale una chica blanca, delgada, tal. O sea, es increíble. Pues de eso vamos a hablar precisamente hoy, que es muy interesante, de los referentes y de la importancia que es tener referentes visibles y reflejar en la pantalla la diversidad que ya hay en la calle. Y para ello nos van a acompañar pues, la presentadora, modelo y actriz Usun Yun y el proyecto Conciencia Afro. Exacto. Hoy es un día muy emocionante, pero antes vamos a empezar con nuestro querido amigo, nuestro campechano Pablo Meise, que ha traído un reportaje, como siempre, a ver qué gente graciosísima nos trae. Así que vamos para adentro. Muy buenas, soy Pablo Meise, o Mei para coleguearnos. ¿Os habéis fijado que cuando sales a la calle la gente con la que te cruzas no siempre es blanca? Sin embargo, hace años cuando ponías una serie casi todos lo eran. El hecho de que en los últimos años haya aumentado la presencia de personas racializadas en la ficción parece irritar a una parte de la población que le molesta que la nueva Sirenita sea negra, pero no que sea medio pez. Hoy vamos a hablar de la importancia de sentirse representado en los medios, en la publicidad, en el cine, bueno, en general. Estamos aquí con... Amal, Juan Ignacio, Yolanda, Led, Ramizuddin, Inmaculada. y... Jesús. ¿Crees que las personas blancas son mejores periodistas que otras etnias? No, la valía está en la persona, como entreviste, como lo haga. Es una cuestión de meritocracia y de talento. Entonces, ¿por qué crees que hay más periodistas de raza blanca que de otra? Deberían abrir más los espacios a todo tipo de perfiles. Porque el mundo es bastante racista. Un buen resumen. Y que el hecho de que cuando aparecen representada la gente árabe, aparecen con ciertos estereotipos, es algo que a ti también te molesta. A veces sí que me molesta, sobre todo cuando ponen a los árabes como en plan malvados. Puedo preguntarte de dónde eres. Argentina de Quilmes. Bangladesh. Mi madre es española y mi padre marroquí. ¿Te sientes representada en las series o en las películas? La verdad es que no. ¿Te sientes representado? ¿Sientes que estás más empoderado? No. ¿No? No presentan nada. ¿Consideras que están lo suficientemente representadas las minorías? Yo creo que depende del país. Quizá en España yo creo que sí. Si en alguna película o alguna serie que te guste mucho cambiasen un personaje blanco por alguien negro o asiático, ¿es algo que a ti te molestaría? No, a mí me encantaría. A mí me da lo mismo. Es más, a mí me encantan las películas hindú, las veo mucho. Sí, de Bollywood. Me encantan. ¿Suele ver este tipo de cine? Yo muy poco. Ya, español sí. Sí, consume cine español. Sí, ya mucho, se hace mucho falta. España, muchas personas viven emigrantes. Me parece que la diversidad es súper importante. Hay árabe, hay africano, hay pakistani. Hace poco hicieron un remake, película de La Sirenita. Sirenita le hicieron una actriz negra. Esto molestó a mucha gente. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la Sirenita es una leyenda o es una persona real? No me parece muy realista el hecho de que tengas camas. ¿Qué más dará el color de piel del personaje? También las niñas se sienten identificadas, ¿no? Por fin hay una prensa
princesa, aparte de Tatiana. Me encantaría que hagan una princesa con velo para identificar a las chicas. Están un poco perdidas entre dos culturas. ¿Qué personas famosas negras conocéis? A ver, el Will Smith. Es que tampoco llego a pensar eso, negros, amarillos y cosas de esas. ¿Gente latina? Maluma, ¿no? Paulina Rubio. Es verdad, Shakira o Maluma. ¿Cuál es la que más carece de gente, por ejemplo, de tu origen? Instagram y TikTok. Resumiendo, si cada vez que salimos a la calle nos cruzamos con gente de todas partes, ¿por qué nos va a irritar que suceda en la ficción? Respetémonos mutuamente y si un día veis una sirenita, pues ya nos contaréis de qué raza es. Pablo Meisi para Pienso, luego actúo. Anda, y se va Pablo por ahí a la derecha, que se va, ahí lo deja. Oye, qué buen resumen nos hace siempre. Es un aperitivo perfecto para el programa que viene. Vamos ya a presentar... Entramos. A nuestra primera invitada, Usun Yun, reportera, actriz, periodista, bueno, y sobre todo yo creo que pionera. ¿Cómo estás? Referente absolutamente Muy bien, en muchísimas España. gracias por la invitación. ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mira, antes de nada, ¿tú eres más de pensar o de actuar? Porque siempre comenzamos así. Yo soy más de pensar. Según mi educación coreana, soy más de pensar. Pero a veces lo que pasa es que tardo bastante en pensar y pierdo la oportunidad de actuar. Vale, pues esa es una buena reflexión. 100%, porque si nos muy bien. perdemos solamente con las reflexiones no llegamos a ninguna conclusión porque no lo podemos llevar a la práctica. En tu caso, tú, ¿te des cuenta o no te des cuenta? Tú has sido pionera en nuestro país. Yo no sé si tú eres consciente de que has marcado un hito, y porque nunca hasta tu llegada pues una persona de raza asiática había tenido presencia y además de manera tan regular en el audiovisual español. Sí, yo creo que yo he sido casi la primera asiática, ¿no? Salir Sí, en eres. tanto tiempo en la pantalla. Es que cuando ellos no buscaban un perfil asiático, entonces yo tampoco buscaba en un trabajo que tenía que competir con los españoles. Siempre he buscado una manera que solo yo podría hacer, ¿no? Las empresas coreanas, aprovecho que hablo idiomas, pero directamente donde hay españoles era como todo nuevo, ¿no? Esa época. Y al final nos fusionamos. Absolutamente, y fuiste un referente de años 2000 y 2010, o sea, quiero decir, todos estos años increíble, pero también creo que también quizás tú era como, no sé si me están buscando, porque como nunca hay referentes, que eso es un problema que pasa, que es que nunca te presentas a cosas o hay cosas que no crees que haya cabida porque no hay ningún referente. Entonces, en tu caso es como algo que ha pasado único y es surrealista celebrarlo, ¿sabes? Sí, Entonces, en principio no sabíamos qué hacer. Ellos tampoco, yo tampoco. Yo, ¿qué? Claro. ¿Qué puedo hacer? Además, en un programa de política, de humor, de política, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? Decían la chinita, ¿qué hacemos ahí? Bueno, de pues todo lo hiciste esto, increíble, exacto, tengo que de todo decirte. esto, claro, porque para empezar, hiciste tu trabajo, que es de lo que se trata, de hacer, Sí, sí. Hacer bien tu trabajo. Pero bueno, damos la bienvenida Sí, yo creo a que nuestro vamos a abrir. compañero Jason García, bienvenido de Conciencia Afro. Qué bien tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir con vosotras y principalmente hablar del proyecto Conciencia Afro, ¿no? Que es por lo que estoy aquí. Absolutamente. Oye, ¿cómo nace Conciencia Afro? Pues Conciencia Afro nace en el 2016, surge tras una jornada que se llamaron Afro Empowered en el Centro de Arte Contemporáneo Matadero y luego, digamos, de ese fin de semana, que era en una sala de Matadero, nos unimos, varias de las que participamos en esta actividad y decidimos que no queríamos una sala escondida en Matadero, sino que queríamos ocupar la centralidad en Matadero. Por eso le presentamos un proyecto a la dirección de esta institución para poder lanzar el Festival Afroconciencia, que fue, digamos, el primer nombre que llevamos. Este Festival Afroconciencia principalmente ocupaba la plaza central de Matadero. Por primera vez en la historia de esa institución se reunía a diferentes personas negras, africanas y afrodescendientes para intentar romper también sobre la forma en la cual estaban representadas las personas negras en el espacio público y principalmente en el ámbito de la cultura, que era simplemente para tocar tambores y para bailar. Nosotros lo que buscábamos era, por supuesto, tener la centralidad de la música, pero principalmente tejer un espacio donde las personas negras, africanas y afrodescendientes también se vieran como creadoras artísticas y como creadoras de pensamiento. Y también para visibilizar todo el tejido cultural, asociativo, de emprendimiento que tienen las personas africanas y afrodescendientes aquí en Madrid. Y esto, digamos, empezó siendo en Madrid, pero que se ha ido ampliando y ya vienen organizaciones del resto de España. Eso te iba a preguntar. Ha sido, o sea, de 2016 aquí, ¿cómo ha sido el
crecimiento? ¿Ha sido con las redes además? Porque yo creo que ha sido más las redes, ¿no? Sí, ha sido un crecimiento increíble. Ya digo, empezó como un festival más local, Festival Conciencia Afro. Luego de allí nació lo que es el Espacio Afro, que fue otro proyecto principalmente porque lo que vimos es que la gente no quería un fin de semana. Quería que hubiera un espacio para la comunidad africana y afrodescendiente durante todo el año. Entonces organizábamos actividades durante todo el año. De allí ya nacieron un proyecto educativo, que fue el proyecto Afronterizos, que hicimos diferentes talleres para llevar la reflexión sobre cómo el racismo afecta a nuestras comunidades a las aulas. También creamos un medio propio, la revista Negres, y durante todos esos años se han ido creando diferentes proyectos, el espacio de sanación colectiva, la consultoría jurídica para cuestiones relacionadas con cuestiones jurídicas, extranjería y racismo, y nuestro último gran proyecto, que es el Centro Cultural Espacio Afro, que justamente la semana pasada cumplíamos nuestro primer año. Bueno, Jason, tenéis desde luego una trayectoria y un potencial enorme por delante, pero claro, ¿a ti en qué momento te salta ese clic? Porque claro, todo lo que has movido ha sido, imagino que por algo personal. Sí, o sea, siempre nace de esa parte personal, ¿no? O sea, y creo que justamente el discurso o el movimiento antirracista busca hacer entender a la gente que esta cuestión no es simplemente para transformar la vida de las comunidades migrantes y racializadas, sino que también es para transformar su sociedad donde él forma parte y ella forma parte. A mí el clic me dio en la universidad. O sea, en ningún momento a mí me plantearon la posibilidad de que yo podía ir a la universidad. Yo pasé por el sistema educativo, bueno, tirando, y de repente me vi que estaba haciendo selectividad y que podía hacer una carrera universitaria. Cuando llegué a la universidad vi que era la única persona negra de mi clase de 40 alumnos. No solo eso, prácticamente era la única persona negra de la facultad. Y no solo eso, prácticamente era la única persona negra de un campo de Somosaguas que tenía 4 facultades. Eso me llevó a preguntarme dónde están las personas como yo en el ámbito universitario, ¿no? Y ahí ya fue el clic que me llevó a impulsar diferentes proyectos, pero el clic ya fundamental fue cuando en el 2016, 2015, 2016, fundamos una de las primeras organizaciones universitarias de personas africanas y afrodescendientes porque buscábamos crear un espacio de alguna manera de comunidad dentro del ámbito universitario. También para deconstruir el imaginario que había y que sigue existiendo sobre las personas africanas y afrodescendientes en el ámbito universitario. Al final el ámbito universitario es un ámbito de creación de élites o de personas que van a estar en el espacio de toma de decisión, ¿no? Estas personas no pueden seguir con esa carga de entender la persona africana y afrodescendiente de ese marco colonialista racista. Entonces nosotros lo que buscábamos en este espacio era también en el ámbito universitario transformar estos imaginarios. Ahí fue el clic absoluto que me llevó ya luego a fundar junto a otras compañeras Conciencia Afro. Bueno, pues ya con este testimonio nos dejas con ganas de saber más, pero ¿te parece que lanzamos al pienso a un debate? Vamos a abrir el Aquí nos gusta un debate. Usun, te quería preguntar, tú que has sido pionera, ¿tú has tenido referentes? O sea, has tenido... No, ya en España ni te voy a preguntar, la verdad, porque pero ¿los has tenido? Espero que ha aportado algo bueno para la imagen de los asiáticos en España, una imagen amistosa, ¿no? Y a mí me hace mucha ilusión cuando me felicitan los padres que tienen hijos adoptados de origen de Asia y diciéndome que soy un buen ejemplo para sus hijos. Y estos comentarios es como, es muy bonito y claro, alguien que te valore de esa manera, ¿no? El trabajo. Tú te has convertido en referente, pero tú has tenido referentes, ya no te digo en España, sino fuera. ¿Tú en pantalla, ¿en quién te has fijado? Televisión. Yo diría no especialmente. No. Cuando nadie. yo empecé en España, claro, yo trabajaba como actriz, pero siempre con personajes relacionados con un perfil asiático. Entonces, cuando empecé en la pantalla, yo creo que es como empezar sin nada, sin tener ninguna referencia, ¿sabes? Como nada. Además, yo creo que si hacías papeles de actriz en ese momento, ahora se sigue haciendo, es verdad que la gente va aprendiendo cada vez un poco más, todos los papeles que te ofrecían tenían que ser completamente con unos clichés horrorosos, ¿no? Sí, he tenido que rechazar muchos papeles que me ofrecieran. Pero muchas veces, llevo aquí casi más de 20 años y no importa si el personaje sea un reflejo de la realidad, ¿no? Aunque sea estereotipo, pero sí que me importa mucho no
no permitiría Exacto. si se pasara, si se ridiculizara para reírse. Una caricatura, ¿no? Claro, utilizando ese cliché. Por ejemplo, la última serie que grabé, mi personaje era asistente de hogar, pero ella, es que claro, el mundo ha cambiado, pero los personajes todavía, el guión no se escribe según la realidad hoy en día 2023. Pero el personaje sí que ha cambiado porque ellas tienen los mismos derechos que los españoles laboral. Entonces, depende de la situación, ella coge la rienda del poder. Pero eso es muy realidad, aunque venga de estereotipo. Claro. Ese punto a mí me ha gustado del personaje. Jason, no sé si en tu caso has visto, porque hablamos desde luego de la importancia de esa visibilidad y en los medios audiovisuales es fundamental. ¿Tú crees que cuando ha habido personajes racializados sí que además están relacionados con la marginalidad o muy al estereotipo? Sí, o sea, todavía en España, en nuestro país, estamos a años luz de ciertos debates que ya han tenido países vecinos como Portugal o como Francia, ¿no? Creo que en el audiovisual precisamente se nota muchísimo eso, ¿no? Constantemente hay una reproducción de unos estereotipos en términos raciales, racistas, que de alguna manera buscan legitimar ciertas cuestiones que están relacionadas con la exclusión de las personas negras, de la exclusión de las personas migrantes de diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Entonces, todavía es algo que es una tarea pendiente que, sin embargo, ahora se está empezando a trabajar. O sea, ya cada vez hay más reflexión sobre el tipo, digamos, de sociedad que somos, principalmente desde un marco de diversidad étnico-racial. Creo que esto, por ejemplo, principalmente también viene no tanto por el cambio que se está dando en las grandes productoras, sino por la autoorganización de las personas migrantes y racializadas. Puedo hablar de colectivos como Limbo, de Black View, el colectivo Periferias Cimarronas, que también trabajan sobre esto, y productoras que se van creando. Hay una diáspora, hay una productora que se llama Diáspora, que también está empezando a nacer, digamos, para poder enfrentar todo este tipo de marcos de estereotipos referidos a las personas migrantes y racializadas. Por tanto, digamos, creo que todavía hay una presencia muy grande, hay una serie que, bueno, no sé si puedo... Sí, puedes decirla, sí. ¿Cómo se llamaba? Que el otro día hablaba con unos compañeros. Dime algo, Entre vías. Ah, sí. Entre vías, ¿vale? Que yo he visto 4 o 5 capítulos, ¿no? Y la vi así de reojo, y lo hablaba con unos compañeros, ¿no? En plan, bueno, se está empezando a tratar estos temas, pero ¿cómo se está tratando? ¿No? Y esta serie en muchas ocasiones cae en muchos estereotipos, o sea, no presenta una complejidad de la persona migrante y racializada, o sea, no le presenta en otros aspectos sociales, siempre es el aspecto de la criminalización. Bueno, ¿para qué hablar más claro? El colombiano está relacionado con la droga. Punto. O sea, no se han digamos, matado mucho en pensar otro tipo de papel que pueda ser una persona de origen colombiano, ¿no? Yo tengo un dato espectacular para lo que dices, que es el informe de ODA de 1.055 personajes analizados en la ficción española en 2021, solo 7 eran negros y 3 asiáticos. Y añado yo aquí que también solo el 7% del año pasado de la ficción eran LGTB. O sea, quiero decir, se habla de, ¿no? O como ya habéis puesto la sirenita negra, para empezar no lo hemos hecho nosotros, o sea, me refiero, esto viene de fuera, parece que ya hay solución y la realidad es que no hay nada de representación. De hecho, si veías los Goya, los Feroz, los Ídolo, que no tiene, es que no había, o sea, quiero decirte, no hay representación. Hay un 99% de personas blancas y no significa que no haya personas racializadas haciendo cosas. Hay millones de perfiles con millones de visitas en España, fuera de España, Latinoamérica, o sea, hay de todo. Entonces, ¿qué creéis que pasa para que se siga sin pelear? Es porque, bueno, no lo sé, os pregunto a vosotros, ¿por qué creéis que ocurre esto? Un poco el miedo de no arriesgarse, ¿no? Entonces, el guión, si está escrito temáticamente, no hay, ¿sabes? Buscan el perfil. Entonces, como no hay muchos perfiles de otra raza, y claro, no escriben. Y cuando no escriben, no hay gente que se dedica a ese mundo. Es como no hay oferta, no hay demanda. Claro, pero la es madre... Como, ¿cuándo vamos a romper este Claro, ciclo? pero no tiene por qué estar escrito de la persona es asiática. O sea, debería ser, si la película va de... Pues 2 colegas que no sé qué, porque el colega no es asiático. ¿Sabes a qué me refiero? Que parece que la vecina de la protagonista, Claro. ¿por qué no lo hace Usuñón? Por ejemplo, Claro, aunque tenga perfil asiático, ¿por qué no lo hace? ¿Sabes? Exacto. Puede ser, ¿no? Hay que romper. Yo creo que también viene un poco del miedo de no arriesgarse.
Seguramente lo que es fundamental es que haya productoras, que haya creadores de contenido que ya sean racializados, porque lo incluiréis de manera natural. Claro, es que al final, si los guionistas siguen siendo personas ajenas a esa inclusión, pues lo van a hacer desde un cliché. Claro, o por lo menos claro. que haya en los equipos personas racializadas que dices, no, mira, es que claro. esto es un Lo cliché. escribe esto- porque lo tiene muy normalizado. Claro, si son Exacto. señores blancos mayores escribiendo, claro, es que es un problema. Que nunca han pensado sobre esto. O sea, que es una cuestión, digamos, que afecta a este sector, pero afecta a toda nuestra sociedad, que nunca hemos pensado sobre la complejidad racial o sobre la diversidad racial que hay en nuestra sociedad. Entonces, esta parte que plantea Mónica es fundamental, el hecho de cambiar los equipos de trabajo, o sea, que se introduzca a personas de origen migrante o racializado para construir otro tipo de historias, porque también, al final, no se trata de que un guionista venga a ser como antropólogo a conciencia afro, oye, ¿qué os gusta? ¿Cómo queréis ver representados? Y que luego él escriba el guión, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros no buscamos. Nosotros buscamos que haya guionistas que sean personas africanas y afrodescendientes, que las hay profesionales Absolutamente. actualmente. Lo que pasa es que, digamos, este ámbito, al igual que otros, suele ser, digamos, profundamente blanco y no reflexiona sobre ello, no se dan cuenta sobre ello. Hay una parte de miedo, ¿no? Pero también hay una parte de comodidad. En cuanto les empiezas a trasladar este tipo de debates, empiezan como a incomodarse, ¿no? Porque, Y de momento lo consideran como es un tema delicado, complicado, ten cuidado. ¿Sabes? O es comodidad de, pero si esto ya funciona, toda esta Claro. gente blanca está bien, tiremos Pues para lo adelante. hacemos, la frase para mí que siempre es, ya llegará vuestro momento. Ya. La sociedad no está preparada para ello. ¿Cuánto tenemos que estar esperando? Sí, ¿cuándo? De hecho, en Soul, la película de Pixar, pasó que había como mucha gente blanca trabajando en esa película y entonces, claro, supongo que se lo presentaron a personas racializadas y hicieron todos así. En plan de, ¿qué mierda es esta, no? Y entonces contrataron a guionistas racializados para decir negros y decir, oye, tú sabes que se está preparando para tal, que el pelo forma parte de algo importante en la comunidad y que tiene que pasar. Y es como, chicos, es que yo no sé cómo se os ha ocurrido al final de hacer la película. Claro. En plan de, estamos dementes. Y yo creo que es así como funciona todo. ¿Qué referentes echáis ahora mismo en falta? Me da igual, en televisión, me da igual, en todas partes. ¿Qué referentes echáis de menos? Yo creo que España, comparando con otros países, que es un país sobre ese tema, está menos experimentado, ¿no? Está empezando ahora, ahora ya vemos mucha gente, mucha diversidad en las calles y ahora poco a poco pasará en audiovisual. Y yo creo que es ver la realidad de nuestras calles diarios y luego ver en la pantalla. Por ejemplo, yo puedo ser la jefa de grandes empresas coreanas que hay, la mayoría son empleados, son españoles, puede ser la jefa rara, ¿sabes? Absolutamente. Es que referentes, hay muchísima gente de la comunidad africana y afrodescendiente en España que están haciendo cosas súper potentes. Por ejemplo, la propia Astrid Jones, que es actriz y cantante, Silvia Albert, que ha abierto un espacio que se llama Periferias Cimarronas en Barcelona, donde están construyendo otro tipo de dramaturgia desde las realidades africanas y afrodescendientes. La propia Lucía Embomío, Desiree Vela. O sea, hay muchísimas personas africanas y afrodescendientes que están creando desde lo audiovisual, pero digamos que todavía no hay tanta presencia. Por ejemplo, el propio ejemplo de Lucía Embomío, que es prácticamente la única periodista que tenemos en la televisión pública española. Sí. O sea, eso es algo que dice mucho de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hay muchísima gente profesional de nuestra comunidad que debería estar en ciertos espacios, pero que de alguna manera todavía hay ciertas barreras relacionadas con cuestiones racistas que impiden que estas personas estén allí, porque antes hablaban, ¿no? En la entrevista que se hacía, ¿no? De meritocracia. A ver, hay gente, unos profesionales increíbles y no están allí. Entonces, qué no es una cuestión casualidad, simplemente qué casualidad meritocracia. que el mérito siempre lo tienen los mismos, ¿no? Claro. O sea, la gran mayoría siempre. Pasa con el tema de las mujeres, ¿no? Y pasa con el tema de los cupos. A mí me parece interesante introducirlo aquí también. Claro, el tema de igualdad. Vamos a la igualdad de manera natural, pero casualmente nunca se alcanza la igualdad de manera orgánica. Entonces, os quería lanzar dos preguntas. Una, si creéis que introducir cupos ayudaría, y otra, que si en algún momento os habéis sentido hasta utilizados de decir,
es que teniendo a una persona negra quedan bien, o una persona asiática, es decir, que habéis cumplido con el cupo para ser, bueno, políticamente correctos, ¿no?, a nivel empresarial. Sí, 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 muchas veces. Es como un toque de... Bueno, vamos a poner aquí un señor, es como un toque de salsa de soja, ¿sabes? Es como... queda muy bien, muchas veces. Sí. Pero en caso de que si es agradable, ¿sabes?, te aportas algo, está bien. Pero Hombre, es que, está claro, hay que muy saber bien. esa barrera. Están utilizando o estás cumpliendo el cupo para... ¿Tú te has para sentido que- alguna vez como el punto exótico? Sí, siempre. ¿Y Pero- cómo hacemos para conseguir que se valore la meritocracia, que es lo que debería Sí. existir siempre? Sí, pero cuando tú empiezas así con esa manera, pero el problema es cuando una vez está dentro, la gente te toma como muy normalizado y coges cariño y no hay problema. Ya. Pero si continúa tipo racismo, aquí hay un problema. ¿Sabes? Y hay que, por eso a mí me gustaría ver en pantalla que haya programas infantiles, que es el futuro, que es la educación, que haya mezclas de que lo Sí, vean diversidad, ¿sabe? claro. Todo tipo de cosas. Cuando estaba en Inglaterra y el programa infantil, los presentadores eran discapacitados. Entonces los niños lo ven como muy normal. Entonces ese tipo hay que normalizar. Absolutamente. Jason, perdón, dilo. Bueno, en la parte de la meritocracia también tendríamos que pensar cómo está construido nuestro sistema educativo, porque hay muchos también, digamos, dinámicas que expulsan a las personas migrantes y racializadas del sistema educativo y hace que no lleguen a la universidad. Cuando hablaba antes de que era prácticamente la única persona negra es porque hay una serie de mecanismos anteriores que hacen que las personas como yo no lleguen a la universidad. ¿Cuáles Entonces, son? pues las aulas de diversificación, tutores en una nula preparación del profesorado en temas de cuestiones de interculturalidad, profesores que participan, por ejemplo, nosotros desde Conciencia Afro, en este proyecto de educación fuimos a un aula donde cambiaron el nombre de diversificación a aulas del límite o algo así, ¿no? Que eran prácticamente aulas donde prácticamente todos esos chavales y chavalas acababan en los ciclos de formación profesional. Y qué casualidad que gran parte de estos chavales y chavalas eran personas negras, personas pertenecientes al pueblo gitano, personas asiáticas y personas de origen latinoamericano. Personas blancas, chavales y chavalas blancas, habían 2 de una clase de 30. Entonces hay una serie de mecanismos que de alguna manera excluyen, y esto también ya no simplemente, digamos, las organizaciones sociales lo decimos, sino que son organismos internacionales que señalan a España por la creación de escuelas gueto. O sea, cómo nuestro sistema educativo tiene ciertas escuelas donde solo hay población de origen migrante, población del pueblo gitano y población blanca empobrecida. Y al final ahí se crean unos sistemas de exclusión social. La endogamia, claro, que hace que tira no hacia lleguen. abajo. Entonces Claro. la meritocracia tiene ya como mucha reflexión, ¿no? En la parte de la acción afirmativa es fundamental. O sea, en otros países, principalmente de América Latina, la acción afirmativa ha funcionado muy bien, en términos de que haya acción afirmativa en el ámbito universitario, de que haya acción afirmativa en los medios de comunicación también, para poder de alguna manera avanzar un poco más rápido en desestabilizar desigualdades estructurales. El racismo no se va a desestabilizar de un día para otro. Para eso necesitamos acciones por parte de los gobiernos y las instituciones públicas para poder de alguna manera avanzar un poco más rápido. Y referente a la parte de sentirme utilizado, por supuestísimo. La cuestión es que creo que precisamente el hecho de formar parte del movimiento antirracista hace que cambien las relaciones de poder. Me refiero a que yo sé que me vas a utilizar, pero yo sé que entrando a esa institución voy a abrir la puerta a mucha más gente. Es más, es posible que te encuentres con muchas sorpresas de marcos que tú creías que yo iba a estar ahí para representar. O sea, siempre me pasa que me invitan a espacios a trabajar, espacios de instituciones culturales, y de repente se quedan súper sorprendidos porque creían que yo iba a ir con otro discurso, con un discurso victimista, con un discurso que no iba a intentar tocar temas que son primordiales y demás, porque hay una cuestión también principal, que la representación no simplemente es una cuestión de representación, tiene que ir aparejada de una cuestión relacionada con la justicia social. Si se quieren más representaciones para visibilizar las situaciones de desigualdad en las que viven nuestras comunidades, no simplemente para estar ahí y lavarle la cara a la institución de turno. Entonces, digamos que yo siempre, sabiendo que la institución me está llamando, porque ni siquiera conocen mi trabajo, porque si conocieran mi trabajo no me invitarían, yo intento como aprovechar
estratégicamente esta posición para abrir la institución a Un otros caballo de discursos. Troya, ¿no? Dices, Sí, sí, sí. he atravesado esa primera barrera, ¿no? Como decías, y Sí. una vez que ya me conozcan, y seguramente ya también, oye, no solamente desde el punto de vista negativo, sino positivamente, es decir, cuando conoces el problema, pues es que lo importante de visibilizar, es que si no, Sí. si no lo visibilizas no existe. A mí me encanta, es como la típica frase, está como un poco hacerse el tonto, ¿sabes? Para hacer así y decir, he llegado y que te creías que no puedo hablar o que no sé lo que estoy diciendo y llevarte a todo el mundo. ¿Tú te has encontrado alguna vez en tu trabajo en esa situación de a lo mejor entrar en una película o en cualquier sitio y hacerte tuyo el espacio? Siempre. Yo creo que no solamente en caso de que tú eres inmigrante, siempre. Nosotros cuando, ¿no? En nuestra vida hay que tener paciencia y el tiempo lo dirá. Y trabajas, al final tú eres la única, y te valoran. Absolutamente. Esa es la victoria. ¿Qué creéis que hay detrás de la gente que, o sea, el movidón que hay con, pongo el ejemplo de La Sirenita, porque es que se ha liado como si esto hubiese ocurrido, yo no sé muy bien el qué. ¿Qué creéis que, qué creéis que hay ahí, aparte de muchísimo racismo, por supuesto, pero qué destaca, o sea, qué hace que la gente se vuelva loca con que pongan un personaje de La Sirenita que ellos tenían en su imaginario blanco y sea la actriz negra? Porque es novedoso. La gente se asusta con las cosas nuevas. Somos muy de costumbres. Entonces, cuando saltas un poco de costumbre, ya llama la atención, ¿no? Y de perder el privilegio, claro, a lo mejor. Y el miedo de arriesgarse también viene un poco de una manera no llamativa. Entonces, si tú haces algo llamativa, es conflicto. Pero está muy bien que hablen, ¿no? Que están hablando. Entonces, está muy bien que hagan ruido. Pero llama la atención la movilización y la conversación que se genera por ese hecho en concreto. Dices, ¿por qué te molesta tanto que La Sirenita sea negra? Porque, ya digo, nuestro país y las personas blancas nunca se han preguntado sobre su condición racial. Cuando de repente un personaje que para ellos siempre ha sido blanco cambia en su condición racial, se empiezan a preguntar sobre su condición racial y empiezan a incomodarse. Entonces, digamos que hay una parte, digamos, de preguntas nuevas para ellos que le hacen ponerse en el espejo de que son personas blancas. Nosotros siempre nos hemos preguntado esto porque hay diferentes mecanismos que hacen que no preguntemos. Yo siempre lo digo, mi madre me puso un nombre, Jason Fernando García López. La sociedad de diferentes maneras me dice negro y me tengo que preguntar sobre mi condición racial. La persona blanca en ningún momento de su vida, precisamente por esos privilegios raciales, se pregunta qué es ser blanco. El hecho de ese cambio hace que de repente empiece a reflexionar y empiece a encontrarse con preguntas que nunca se había dado. Y también, digamos, el hecho de que a las personas negras o las personas racializadas o las personas no blancas se nos tienen, digamos, en unos estereotipos. En cuanto cambia esos estereotipos, también es como, ¿no? O sea, yo recuerdo una anécdota muy clara, ¿no? O sea, y esto era con un compañero que siempre se me ha quedado marcada. Yo estaba conversando así, tomando una cerveza con un compañero y me preguntó, oye, ¿tú qué haces? Y yo le dije, bueno, yo estudio ciencias políticas, también estoy estudiando Derecho, y se quedó como, ¿qué dices, tío? ¿Qué quería que estudiases? ¿Qué dices? No, ni se hubiese imaginado que estaba estudiando. Rompes esquemas. Este clic y el hecho de La Sirenita hace que rompas esos esquemas, entonces hace que haya como un resurgir, pero esto yo siento que es una fase necesaria. Sí. O sea, que esa tensión o esa polarización en el debate es necesario para poder, digamos, ir construyendo puentes. Y eso es lo que intentamos hacer desde Conciencia Afro. Claro. Construir esos puentes, ¿no? Entre esa persona que de repente se empieza a preguntar por primera vez y en un primer momento, en una primera fase se enfadan, pero muchas de estas personas luego bajan la tensión y dicen, oye, ¿cómo puedo saber un poco más de esto? ¿Sabes lo que creo que va a pasar con La Sirenita? Porque ocurre constantemente, que va a estar bajo lupa. Pasa también con las mujeres, cada vez que hacen cualquier papel. Me da igual de dónde sea la mujer, siempre está en lupa. O sea, si hacen un 007 bajo y es chica, ¿no? Todo el rato. Va a ser cómo de bien lo hace. Cuando películas de mierda y buenas hay de toda la vida. Pasa también con las películas y las series LGTB. Hace poco salió una de vampiras que eran lesbianas y era como, pero es que es una mierda. O la de Smile, que se hizo aquí en España, es que es una mierda. Corazones, pero que tiene que haber mierda y cosa buena y culto, pero lo que no puede ser es que solo las relaciones LGTB sean culto y que esta chica de La Sirenita lo tenga que hacer espectacular y con las chicas la exigencia pasa, que se pide, sí. Con las mujeres si es lo como hace mal, encasillada, a ver ¿no? cómo de bien lo hace o de mal. Si lo haces mal ya estás, a veces ni te vuelven a llamar porque has tenido una oportunidad.
Sí. En tu caso se juntan dos cosas, mujer y asiática. Ajá. No sé si eso ya es el pack completo. ¿Te has sentido más discriminada por una cosa que por otra o por las dos ya es como todavía más? No, yo he utilizado como ventaja. ¿No? Y ser extranjera, aquí, mujer, además de yo vengo del mundo de la política exterior, claro, esa época había como siendo mujer era bastante diferente que ahora, pero yo tengo que enfocar que esto tiene que ser un beneficio, no, ¿sabe? No, que no sea desventaja. Claro. Entonces, Nada y ser de coreana y ser victimizarse. extranjera Claro. es como siempre me muevo, que sea diferente. ¿Sabes? Que no me apartan, Tú has que vivido, sea diferente. claro, has vivido fuera, Norteamérica y Canadá, has viajado mucho. No sé qué asuntos pendientes, que tenemos un listado seguro muy grande, pero en España, ¿qué tareas tenemos que hacer que nos llevan ventaja en Norteamérica, por ejemplo? Es que España ya lleva poco tiempo en este tema. Es normal, y es normal, hay que verlo también, es normal que haya prejuicio en la sociedad, porque todos nosotros tenemos prejuicio. Hay que aceptar, pero no rechazar que es racismo. La gente no suele ver cosas diferentes, es normal. Y luego otra parte, ya en el colegio los niños se están tomando como mucha normalidad. Entonces lo que hay que hacer es educarles, ni perder la cultura de aquí y ni ignorar la cultura que vienen para allá, ¿sabes? Y entonces con una moralidad coherente, eso hay que trabajar mucho, porque los niños ya empiezan a preguntar, mamá, tengo un amigo que tiene ojos muy pequeños, no sé si están durmiendo, no están durmiendo así, ¿sabes? Es como los niños preguntan, no sé si es negro o mulata, no saben la palabra mulata, ¿sabes? Estas cosas hay que normalizar. Que también yo creo que, explicarlo sí, es como un poco necesario. de la educación, porque ya vemos mucha diversidad en las calles. Ya Sí, lo que existen. pasa que está en todo lo importante, o sea, todo lo que tiene foco, yo pienso que está invisible. Entonces, lo ves en la calle, pero si no tiene un empoderamiento en cualquier sentido, pienso que es como que no se palpa bien. Ya había una cosa que contaste en Saldremos que me parecía lo más, que es que una de las niñas que fue al espacio que parecía más activista que cualquiera, como una niña pequeña diciendo no me toques el pelo, ¿no? ¿Cómo ves a los niños, a las niñas, a los niños? Claro, es diferente la época que están viviendo. Sí, bueno, un apunte, Sí, claro. simplemente que aunque ha habido, digamos, un cambio en términos de poblaciones en los últimos años por la cuestión migratoria, España históricamente siempre ha sido diversa, siempre. O sea, podemos encontrar en la historia de España personajes como Juan de Pareja, que fue una persona esclavizada por Goya, y tenemos cuadros de Juan de Pareja en el Museo del Prado, Juan Latino, que fue el catedrático de la Universidad de Granada, tenemos a Chicaba, que fue la primera mujer negra que escribió, que publicó un libro en la historia de este país, de España. Tenemos esta figura de Eleno de Céspedes también, que en un principio fue la primera persona trans, negra, que en ejercer una profesión como ser cirujano. O sea, que realmente España siempre ha sido históricamente diversa. ¿Qué pasa? Que las narrativas de nuestra historiografía borran todo eso y hace que todo esto, por las migraciones contemporáneas, parezca nuevo. Entonces esto es algo que nosotros también trabajamos de conciencia afro. Las personas negras no acabamos de llegar. Las personas negras llevamos mucho tiempo en la península ibérica y hemos formado parte de la historia de este país. Principalmente también porque España fue uno de los principales países que participó en la trata de personas negras. Y aquí, Sevilla, en el siglo XVI, fue el segundo puerto donde llegó más personas negras esclavizadas. Entonces, siempre este país ha sido históricamente diverso. Lo que pasa es que nuestra historia, lo que nos enseñan en el colegio, borran todo esto y borran todas estas figuras. Y principalmente una cuestión relacionada con los siglos que lleva de presencia aquí el pueblo gitano, que eso también es importante, o sea, de cómo esa diversidad siempre ha sido, digamos, parte constitutiva de lo que es España. Y en esta parte justamente, o sea, a las niñas, los niños y las niñas que de alguna manera forman parte de nuestras actividades, como es el campamento, como es otra actividad educativa que llevamos a cabo en el Centro Cultural El Espacio Afro, les damos herramientas para poder de alguna manera tener ese tipo de llevar a cabo ese tipo de acciones, de decir, oye,
no me toques el pelo porque estás invadiendo mi espacio privado. O sea, ¿cuántas veces las personas negras en este país que tenemos el pelo afro no nos hemos encontrado con una persona absolutamente desconocida que te está metiendo la mano en el pelo? Sí. ¿No? Y le dices, no, tío, tía, no me puedes tocar el pelo. Sin embargo, no, oye, que es que es muy exótico, que es que me gusta mucho tu pelo, y no entiende que eso es un acto racista. Es que me imagino que, claro, una vía va de la educación a los niños, por supuesto, pero también tenemos que reeducarnos como sociedad. Es decir, a la vez, o sea, los niños nos van a enseñar muchas cosas y hay que poner el foco en ellos, pero claro, como sociedad tenemos al menos pues, visibilizarlo en proyectos como este, pero también hacernos la pregunta, ¿no? Es decir, que como sociedad vivimos en una sociedad diversa, queremos que sea igualitaria y yo creo que eso es el sentido común. Quien piense en lo contrario, pues, bueno, pues entonces tenemos un problema con esta sociedad, con estas personas. Pero no sé, ¿cómo podemos hacer que lo vuestro no sea excepcional? ¿Cómo podemos conseguir que haya más personas que nos vayan reeducando al resto de la sociedad? Yo creo que, bueno, la educación es importante, pero también cada persona tiene que... Yo creo que es que cambiar de manera de pensar, cambiar la manera de ver las cosas es difícil. Entonces yo creo que la mejor manera es la convivencia, amistad. Sí, el compartir y el ser diversos. Sí. Yo, por ejemplo, yo no voy a cambiar un día por otro mi manera de pensar, es muy difícil. Pero si consigo tener una amistad con alguien, ya vas cambiando poco a poco. Absolutamente. Yo siento que precisamente para poder, digamos, llevar a cabo procesos pedagógicos comunitarios mucho más amplios, necesitamos que personas de origen migrante y racializadas ocupen espacios de poder, pero personas migrantes y racializadas con conciencia antirracista, para propiciar cambios desde allí. O sea, esto es una cuestión, el racismo, al igual que las otras ejes de discriminación, es una cuestión de poder. Si la convivencia está bien, o sea, es fundamental, pero necesitamos que más gente nuestra esté como directoras o directores de centros culturales, de museos, por ejemplo, o sea, lo que el Museo MAPBA tiene ahora de directora la primera mujer afroespañola en dirigir un museo en nuestro país, que es Elvira Nyangani. Por ejemplo, la propia Rita Bozao, que fue la primera diputada negra en el Congreso de los Diputados y actualmente es directora general para la igualdad de trato y diversidad étnico-racial, o Antumi Tuasille, que es director del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial. Digamos que nosotras tenemos que ocupar esos espacios de poder para desde allí intentar, digamos, potenciar cambios estructurales que de alguna manera impulsen marco pedagógico para llegar al resto de la sociedad y no quedarnos simplemente, digamos, en un diálogo con personas que ya están convencidas. Es como han demostrado algunos países y también que la política de los planes de la integración de inmigración que lo hacen muy selectivamente. Hace ya mucho tiempo lo hacen haciendo. Entonces, claro, cuando haya mezcla de cultura, hay de los inmigrantes que llegan con poder. Entonces ya es diferente, ¿no? Las actividades son diferentes maneras. Sí, o la propia generación. O sea, antes hablábamos, ¿no? O sea, yo soy, digamos, esa mal llamada segunda, tercera generación. Yo nací en Colombia, pero me he criado aquí. Yo llevo aquí desde los 9 años. Llevo más tiempo aquí en Madrid que en Colombia. Claro. O sea, la realidad colombiana ya me queda muy lejos, aunque estoy profundamente conectado con ella, ¿no? Y a mí me gustaría ver, digamos, a personas de mi generación y personas que hayan nacido aquí, ya digo, en espacios de poder. Esto, por ejemplo, lo tratamos un poco en una investigación que realizamos que se llama la representación de la diversidad étnico-racial en las instituciones culturales, que veíamos que las instituciones culturales de la Comunidad de Madrid no tenían ningún tipo de representación en sus equipos directivos. Las personas, digamos, que forman parte de los equipos de trabajo, de los museos, de los centros culturales de origen migrante y racializada, ¿dónde crees que están? Los puestos de trabajo, de limpieza, de seguridad, pero no forman parte, digamos, como en la parte del área de programación, en el área de educación, como directores y directoras. Si nosotras, digamos, llegamos a esos espacios, vamos a propiciar cambios mucho más amplios que de alguna manera nos va a permitir avanzar más. Pero también el apoyo de las iniciativas que están llevando a cabo la propia persona migrante y racializada, ¿no? O sea, nosotras con la creación del Centro Cultural Espacio Afro, lo que hemos planteado, lo que hemos puesto sobre la mesa es que nosotros también, ya si la institución pública no se abre, nosotras vamos a crear nuestras propias instituciones.
Es un poco como lo que, bueno, siempre ha salido estos últimos años que ponía periodistas mujeres o no sé qué, y eran todos señores en el cartel, en plan de todos señores blancos, en plan, pero ha pasado algo en este cartel, en plan de cómo van a estar estos señores hablando de todas estas señoras. Sí, hablando de igualdad, y dices, claro. Esto es justamente lo que estás diciendo tú, de si no hay personas que sepan y que sean racializadas, o que si estás hablando de diversidad, que lo sepas, si estás hablando de igualdad, que lo sepas. ¿Qué cosas positivas crees que están pasando desde 2016 que lleváis vosotras con Conciencia Afro? ¿Qué cosas positivas veis en la sociedad, en Madrid, en España? No lo sé, o sea, ¿qué cosas veis? Yo creo que se está viendo un cambio, de verdad. O sea, se están abriendo, digamos, espacios de reflexión. O sea, hay instituciones que antes absolutamente daban la espalda a este tipo de cuestiones, y ahora a la interna de la propia institución están empezando a abrir espacios de reflexión con organizaciones, y esto es fundamental. Ya digo, también la llegada de la propia Elvira Ñangani al Museo de Arte Contemporáneo en Barcelona, la propia llegada de Rita, el propio papel que juega Lucía Mbomío en la televisión pública. Cada vez hay más personas de origen migrante, pero no necesariamente que hayan tenido el proceso migratorio, sino que han nacido aquí, que están, digamos, participando del tejido cultural madrileño en una posición diferente, ¿no? Donde no es el migrante o la persona racializada, pobrecita, que busca la compasión, sino que justamente busca incorporar otros marcos estéticos para entender a la persona migrante y racializada desde una complejidad. Esto está cambiando absolutamente. O sea, el propio concepto de racializados es un concepto nuevo que se ha incorporado en el lenguaje en muchos espacios. Y esto es un concepto que emerge desde las propias luchas sociales de base hacia arriba. O sea, yo cuando, por ejemplo, vi a una líder importante de un partido de nuestro país hablando de racializados en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, dije, aquí están cambiando cosas, ¿no? Entonces creo que están empezando a darse espacios de reflexión para intentar cambiar estos imaginarios. Cada vez hay más gente comprometida, y esto también de alguna manera se relaciona con el propio Centro Cultural Espacio Afro. Hay mucha gente que apoya al Centro Cultural Espacio Afro porque entiende lo que estamos hablando. No está, digamos, un debate simplemente interno en la comunidad afro, sino que hay cada vez más gente comprometida. Pero claro, estamos todavía muy lejos de otros contextos, como el Portugal o el francés. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar a la parte más importante de este querido podcast que tanto amamos, que es la parte de actuar, que es saber, ¿y ahora qué hacemos? Jason, ¿qué podemos hacer con Conciencia Afro? Pues primero, apoyarnos en la parte económica. Nosotros al final somos un proyecto autogestionado, entonces tenemos la parte de socios. O sea, los socios y las socias son las que nos dan una parte de nuestra vida y la posibilidad de seguir creciendo, y también la parte de las donaciones. Segundo, la parte de participar. O sea, lo comentaba justamente el otro día en Saldremos, ¿no? O sea, mucha gente se cree, porque se llama Centro Cultural Espacio Afro, que este espacio simplemente es un espacio para personas negras. Claro. Yo puedo ir a bailar bachata. Tú puedes venir a bailar bachata, kizomba, al teatro que tenemos este jueves. O sea, todas las actividades de Conciencia Afro son actividades abiertas. Es un espacio de integración, no de exclusión. Claro. Exacto, justamente lo que planteabas antes, ¿no? Queremos como crear esa convivencia desde otro marco. Entonces, las puertas de nuestro centro cultural están absolutamente abiertas. Entonces, la parte de socios, venir, participar, difundir también las actividades que estamos llevando a cabo para que de alguna manera lleguen a otras personas que no saben de Conciencia Afro. También, por supuesto, no simplemente del Centro Cultural Espacio Afro. Hay otro centro cultural que es un espacio hermano, que es La Parcería, que queda a 3 calles. Es un espacio maravilloso también, que están haciendo un trabajo increíble. Apoyar proyectos autogestionados por personas migrantes y racializadas. Y una parte que creo que también es fundamental, y esto más en la parte de la creación literaria, leer lo que están publicando nuestra gente. La propia Lucía Mbomío, que ya va por la 3ª novela, Moja, Desiree Vela, o sea, gente que están escribiendo y que están trasladando en palabras todo lo que estamos hablando aquí con una profundidad mucho mayor, ¿no? Creo que el hecho de intentar, digamos, construir o ampliar otra mirada pasa por, de una manera u otra, consumir la creación artística, audiovisual que está emergiendo desde esta parte, para poder de alguna manera tener un acercamiento más, ¿cómo decirlo?,
más desde la parte también del ocio, ¿no? Bueno, que pinchen en la web y que les demos ideas. Exacto, ahí. en la web de Pienso Luego Actúo tenéis todo. Hay una cosa que quiero decir de como tú, o sea, eres actriz. Hay una cosa que decía Steven Yeun que me encanta, es un actor que amo con todo mi corazón. Hay un vídeo de YouTube que tiene como, le preguntan si él es, cada personaje que hay asiático en el audiovisual piensan que es él, que te ha podido pasar a ti, que haya otra persona asiática en una película de España, y él decía, esto es lo que pasa si no metéis a gente asiática en el audiovisual, que siempre piensan que soy yo, porque estuve en una cosa muy mainstream, que es a lo mejor lo que te ha pasado a ti. Entonces, yo como fan tengo que pedir que haya diversidad en el cine y en las series, por favor. O sea, esto es lo que puedo decir, y que os metéis en la web de Pienso Luego Actúo. Y pincháis en todos los links. Muchísimas gracias, Wilson y Jason, por vuestra labor, y gracias por venir y acompañarnos. A vosotras. Muchas gracias. Bueno, ¿qué? Siempre aprendiendo, nunca inaprendiendo. ¿Comprendes? Bueno, sí. Qué bueno. Comprendo, nunca incomprendo. No, claro, siempre comprendiendo y aprendiendo. Sobre todo de ti. No, sobre todo de toda nuestra gente. Aquí. No, qué lindo. Dime cosas bonitas. No, ha estado muy... De verdad. Es que cada programa me va gustando más, porque voy aprendiendo y me explota la cabeza. Veo que lo que nos pasa es que tenemos bastante ignorancia. Entonces, ser conscientes de nuestra ignorancia es el camino. Exacto, no eres la única, o sea, quiero decir, persona blanca, no está rodeado de blancos, para. Eso es todo lo que puedo decirte. Así que nada, chicas, muchísimas gracias por haber venido al día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Pienso Luego Actúo, el podcast de Yoigo sobre el cambio y para el cambio. Gracias por estar con nosotras y anímate a ser parte del cambio. Recoge tus cosas.